tardes. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Un poco recordando, por un lado, lo que habíamos visto el día de ayer. El día de ayer hemos visto lo que corresponde a los conceptos de consistencia, y finalmente, al finalizar la clase, lo que hemos hecho es un poco hablar de lo que corresponde la densidad relativa, que este parámetro básicamente evalúa la consistencia de suelos gruesos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, y en realidad ya estamos en la parte final del capítulo 1, y tenemos por objetivo concluir el capítulo 1 el día de hoy, para ya estar preparándonos de alguna manera para las sesiones prácticas y también pasar al capítulo 2. ¿Listo? Entonces vamos a ir compartiendo ahora. A ver, vamos a esperar, creo que ya hemos esperado el tiempo suficiente para que se unan la mayor cantidad de estudiantes posibles, porque hemos hecho ya estamos sobre los 10 minutos de inicio, digamos, de la reunión. Pues voy a pasar a compartirles la presentación que tenemos programada para el día de hoy. Muy bien, entonces a este apartado, como les había indicado, corresponde ya el apartado final del capítulo 1, que tiene que ver con la evaluación de los límites de consistencia que se va a definir en los suelos finos. Es por eso que este apartado se lleva ese denominativo de límites de consistencia. Si bien debemos entender que estamos hablando de la consistencia de suelos finos, pues a veces ya nos vamos a dar cuenta que generalmente es conveniente hablar de límites de consistencia, en este caso en particular. Y cuando hablamos de estos límites, básicamente debemos hacer referencia a la definición que hemos realizado el día de ayer. El día de ayer habíamos indicado que cuando se va a evaluar la consistencia de los suelos finos, pues esta generalmente se encuentra relacionado con la cantidad de agua que este suelo contenga, y que dependiendo de esto seguramente va a recibir algún denominativo específico. Pues en ese sentido, vamos a decir que cuando un suelo, sobre todo si es un suelo arcilloso, dice, se mezcla con una excesiva cantidad de agua, una alta cantidad de agua, dice, este puede comportarse como un material semilíquido o una mezcla fluida, si quieren. Entonces, eso es lógico, ¿verdad? Si a una pequeña cantidad de muestra de arcilla le vamos agregando gran cantidad de agua, entonces en algún momento, como hemos visto en el ensayo de hidrometría, las partículas van a quedar en suspensión y simplemente va a quedar como una mezcla fluida, en realidad. Bien, dice, si el suelo se seca ahora gradualmente después de haber alcanzado esta primera condición que estamos indicando por acá, la condición semilíquida o líquida, ¿qué pasa si ahora lo que hacemos es hacer que el agua se vaya secando? Hacer secar, pero de manera gradual. Dice que en este caso se va a observar ciertos comportamientos o ciertos cambios en el comportamiento de estos suelos. Y dice que va a pasar a comportarse como un material plástico en algún momento con un determinado contenido de agua, semisólido y finalmente sólido, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué cantidad de agua tenga este material. Bien,
acá dice, los contenidos de humedad o los contenidos de agua y los puntos de transición de un estado a otro, se refiere al estado plástico, al estado semisólido, al sólido, etcétera, o al estado líquido, dice, estos se denominan límites de consistencia o límites de Atterberg también. En alguna bibliografía los encontramos como límites de Atterberg, que en realidad están haciendo referencia a los límites de consistencia. ¿Listo? A veces se le da este denominativo simplemente porque referido a la persona que ha realizado este estudio, que era Atterberg en este caso. Bien, continuando, dice ahora, pues podemos evaluar eso que hemos descrito hace un momento de manera ahora gráfica. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos ahora en un estado de suelo seco que se considera que acá el contenido de humedad es igual a 0? ¿Qué pasa en este caso? Cuando el suelo tiene un contenido de humedad igual a 0, pues se considera como un suelo seco, por tanto, esta condición se encuentra relacionado con un estado meramente sólido, ¿verdad? Porque estará haciendo referencia solamente a la parte sólida del suelo. Y a medida que ahora, pues vayamos incrementando el contenido de humedad, eso significa que vayamos agregando gradualmente agua a este suelo seco, pues el suelo va a ir pasando o va a cambiar de estados. En este caso, el siguiente estado por el cual va a pasar el suelo en función a este contenido de humedad corresponde al estado semisólido. Y si seguimos incrementando todavía un poco más de agua, pues vamos a llegar seguramente al estado plástico, donde seguramente estos suelos o las arcillas en este estado plástico pues se van a parecer mucho a las plastilinas que uno conoció en el colegio, ¿verdad? Entonces se parece mucho a esa estructura, entonces donde incluso uno puede darle formas, puede formar figuras, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos suelos pueden pasar por ese estado plástico. Si todavía aumentamos más de agua a ese mismo suelo, le vamos añadiendo mayor cantidad de agua, pues seguramente vamos a encontrarnos en esta condición de una mezcla fluida de agua y suelo, donde seguramente ya no se va a poder apreciar adecuadamente la parte sólida, sino que va a quedar en suspensión en el agua. A esa condición se la denomina estado líquido. Entonces, de esa manera, noten que en función al contenido de agua que un suelo arcilloso tenga, este suelo va a pasar de un estado sólido a semisólido, plástico y líquido. Entonces, estos materiales van a ir comportándose de esa manera, cambiando en función al contenido de agua. Cuando hablamos de límites de consistencia, y ahora ya debemos abocarnos un poquito o referirnos a lo que estamos tratando de encontrar ahora, pues nos referimos a que estos límites de consistencia son pues valores de contenido de humedad. Entonces son ciertos valores de contenido de humedad que representan exactamente el punto de transición o el cambio entre un estado y el otro estado, entre un estado sólido y el estado semisólido y así sucesivamente. Entonces, si evaluamos estas fronteras, pues vamos a observar que tenemos 3 contenidos de humedades específicos que representan las fronteras de cada de estos estados, perdón. ¿Verdad? Entonces acá tenemos un contenido de humedad 1, un contenido de humedad 2 que me va a representar la frontera y un tercer contenido de humedad que me representa esta última frontera. Por tanto, estos límites de consistencia básicamente son estos valores de contenido de humedades que representan estas fronteras. Y
por ser fronteras y por ser estos límites, pues reciben es el siguiente denominativo, que corresponde al límite líquido. Vamos a borrar estas de acá y nos quedamos con esto, que es límite líquido, y límite plástico, la segunda frontera que observamos corresponde al límite plástico. Entonces nos quedamos con esta definición. Por otro lado, tenemos el límite de retracción, o también, o mejor conocido en nuestra bibliografía, simplemente para ser coherentes, como límite de contracción. Entonces acá arreglamos aquello, límite de contracción. Y debido a aquello, pues la nomenclatura también va a cambiar y va a ser igual a L sub C. Entonces, acá tenemos las definiciones de estas fronteras. Por tanto, cuando hablamos de límites de consistencia de suelos finos, básicamente nos vamos a referir a estos tres valores que estamos viendo por acá. A estos límites, a este límite líquido, a este límite plástico y al límite de contracción. Entonces, estos valores deben ser encontrados, como se está indicando, estos tres valores deben ser encontrados o a partir de ensayos de laboratorio. Entonces, nuevamente acá encontramos que necesitamos conocer algunos ensayos de laboratorio. Por tanto, en laboratorio existen tres procedimientos diferentes para cada, obviamente uno para cada límite indicado. Entonces, un procedimiento para cada uno de estos límites. Por tanto, llegarían a ser tres ensayos de laboratorios distintos que nos van a proporcionar estos valores. En la práctica, ¿qué es lo que se realiza? En la práctica, generalmente, se realiza el ensayo de laboratorio del límite líquido y el ensayo del límite plástico en la práctica común. Si bien también se cuenta con un procedimiento de laboratorio para el límite de contracción, a veces en la práctica ya no se lo realiza por la complicación que esto conlleva. Lo que más bien se hace es trabajar en función a estos dos resultados y siguiendo un procedimiento, pues se puede realizar una muy buena estimación de este límite de contracción. Entonces, lo que también en este curso vamos a hacer es justamente aquello. Vamos a revisar el laboratorio, el procedimiento de este laboratorio y nos vamos a ir por el caso práctico para determinar o estimar este tercer valor. Y quiero darles un minuto para ver si hay alguna consulta que quieran realizar, pero les pediría que lo hagan con el micrófono, habiliten su micrófono y lo hagan por favor, porque no puedo leer los mensajes ahora. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, por lo cual vamos a continuar con la presentación.
Vamos a hablar inicialmente del límite líquido. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la literatura al respecto del límite líquido? Dice, el límite líquido es un contenido de humedad específico que divide la consistencia plástica de la líquida de un suelo arcilloso. Como hemos observado en el anterior gráfico, seguramente esto ya se entiende fácilmente. El ensayo de laboratorio para realizar el límite líquido se encuentra normado bajo el lineamiento de la norma ASTM 4318. Entonces, siempre vamos a ir trabajando con normas bien establecidas. El equipo que se utiliza para la realización de este ensayo, pues tiene que ver, por ejemplo, con la cuchara de casa grande, así se la denomina, o en este caso, o la copa de casa grande, que también alguna bibliografía lo llama, que es este equipo que se muestra en esta fotografía. Si vemos este equipo, pues básicamente tiene una especie de una copa por acá, la cual está unida a una base sólida, y que tiene una especie de una manivela por este lado, que al hacer girar esta manivela, pues lo que se hace es elevar esta copa hasta una determinada altura y posteriormente cae en caída libre, generando un golpe sobre la base sólida. Los modernos equipos ya tienen un contador acá incluido, como este que tiene este equipo que estamos observando, que lo que va a realizar esto es registrar cada una vuelta que dé la manivela. A medida que da una vuelta, acá se va a ir acumulando ese conteo. O sea, en otras palabras, vamos a ir registrando cuántas veces esta copa va a ir cayendo en caída libre. Eso es lo que hace principalmente aquello. Por otro lado, dice, necesitamos un ranurador. Seguramente este ranurador es un accesorio que vamos a utilizar para realizar este ensayo. Específicamente, esta característica debe tener estos ranuradores. Necesitamos también un tamiz número 40, lo que nos está indicando por este lado, es un tamiz número 40, entonces si alguien recuerda, la abertura del tamiz número 40 es igual a 0.425 milímetros, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese dato. Por otro lado, se requiere para realizar este ensayo agua destilada, una espátula que nos sirve para mezclar la muestra y una placa de vidrio, una placa base. ¿Qué es lo que se realiza en realidad? Bueno, vamos a resumir un poco de alguna manera el procedimiento o los pasos que se realizan en este ensayo. De hecho, acá ya nos está hablando de colocar la muestra en el equipo de esta manera. Sin embargo, previo a esto, pues se debe realizar una serie de pasos que considero deben ser tomadas en cuenta. ¿En qué consiste aquello? Por ejemplo, vamos a anotarnos por acá y seguro vamos a borrar por este lado. Vamos a decir un paso 1, por ejemplo. Lo primero que uno debe realizar es preparar la muestra. Entonces vamos a colocar por este lado como preparar la muestra. Preparar la muestra. ¿Cómo preparamos la muestra? Entonces, para que cumpla los lineamientos de la ASTM, dice este procedimiento que la muestra debe ser separada en el tamiz número 40, como hemos indicado hace un momento. Entonces, dice, se va a realizar el ensayo a toda la muestra que pase el tamiz número 40. Cuando tengamos esa muestra representativa, pues la debemos mezclar con
agua. En este caso vamos a poner mezclar con agua, mezclamos. Pero como ya hemos visto, el agua no es cualquier agua, es agua de aireada, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta aquello. Hasta conseguir una mezcla que pase el estado plástico. Entonces uno eso ya en laboratorio debe observar de manera tocando en realidad la muestra, es que ya sea mayor a una consistencia plástica. Una vez que hemos conseguido esta mezcla con la muestra representativa, pues podemos hablar de un procedimiento, un paso 2, que corresponde a dejar reposar esta muestra. Debemos dejar reposar la muestra por un periodo mínimo de 12 horas. ¿Ya? Entonces vamos a poner por acá, debemos dejar reposar la muestra por un periodo de 12 horas. Después de ese tiempo, de las 12 horas que estamos indicando, entonces lo que se realiza es recién sacar esa muestra ya preparada y colocar ahora sí en el equipo de Casagrande. Entonces se debe colocar la muestra en el equipo de Casagrande de tal manera que sea lo más horizontal posible en esta copa, ¿ya? Y por otro lado se debe aplanar esta muestra, debe quedar lo más plano posible. Una vez que hemos conseguido aquello, pues ahora vamos en realidad, debemos pasarle con el ranulador, como se está observando en la fotografía. Acá estamos con la fotografía. Hacemos pasar con el ranulador justamente por la parte media de la copa, de tal manera que esto va a quedar dividido en dos partes, como se está mostrando acá. Entonces observemos esta tercera fotografía y posteriormente a esto, ahora sí, el siguiente paso consiste en que hagamos girar esta manivela a una velocidad controlada, generalmente que son 2 vueltas en un segundo. Generalmente eso es lo que nos indica la norma. Hay que hacer dar 2 vueltas en un segundo. Y lo que va a pasar es, como les decía, pues se va a ir registrando el número de caídas que va a tener esta copa, acá en el contador, pero eso lo debemos realizar, obviamente, hasta cumplir una determinada condición. Entonces, por los golpes que se van a ir generando en la copa, las dos muestras que estaban separadas por acá van a tender a unirse hacia el centro, ¿verdad? Van a ir resbalando poco a poco. Entonces, uno al realizar esta actividad debe verificar que esa unión en realidad debe tener aproximadamente de 13 milímetros. 12.7 nos indica la norma. Observen esta cuarta fotografía que colocamos. Dice, cuando las muestras se van uniendo en aproximadamente esta distancia, que es de 13 milímetros, podríamos asumir, aproximadamente, pues entonces dejamos de hacer dar vueltas la manivela. En ese momento se para el ensayo y se registra seguramente el número de golpes necesario, el número n, en este caso vamos a registrar un valor n, número de golpes necesarios que han sido para cumplir esta condición. Entonces, en este caso, dijo, muy bien, ahí he parado, he registrado ese número de golpes, yo voy a suponer que ese número de golpes es igual a 17 para este caso, simplemente me estoy inventando, y posteriormente, ahora, debo determinar el contenido de humedad en esas condiciones. Entonces, para aquello, extraemos una muestra representativa de ambos lados, observen, de ambas mitades, si vale el término,
con un accesorio de estos, se retira esta muestra y se determina el contenido de humedad de esta muestra. Entonces lo que vamos a tener acá es un primer dato, por ejemplo un valor N1, y un contenido de humedad seguramente igual a 1. Una vez que hemos realizado el procedimiento, vamos a tener este registro. Ahí acaba el ensayo del límite líquido. Una vez que hemos concluido con aquello, yo debo repetir ese procedimiento con la muestra que he preparado, debo volver a colocar la muestra en este equipo, repetir, dividirlo nuevamente en dos y volver a repetir esto. De tal manera, pero acá en este procedimiento o en esto que vamos a repetir, debo garantizar de que el contenido de humedad yo voy a ir reduciendo de alguna manera. Debo hacer que este contenido de humedad vaya reduciendo. Cuando reduzca el contenido de humedad, seguramente yo voy a ir registrando valores o número de golpes requeridos ya mayores. Si inicialmente tenía 17, seguro si he quitado algo de contenido de humedad, pues voy a tener, por ejemplo, un valor de 22. Si he repetido el procedimiento, pues esto le corresponde a un contenido de humedad 2. Y nuevamente repito este procedimiento para generar otro número de golpes 3 que corresponda también a un contenido de humedad menor y seguramente voy a tener otro valor, por ejemplo, de, no sé, me estoy inventando, de 29 y que le va a corresponder a un contenido de humedad 3. Entonces ahí tenemos 3 valores. La norma nos dice que genere tres valores de este tipo. Ahí acaba y con esto concluimos el ensayo. Una vez que hemos concluido el ensayo y tenemos estos 3 datos, pues hay Ingeniero, algo. disculpe, Sí, muy bien, te escucho. esos los tres valores sacamos de la misma muestra. Eh, Correcto. Se supone que al preparar la muestra nosotros hemos tomado una cierta cantidad representativa de muestra y la hemos humedecido con agua de aireada o destilada, como hemos indicado. Entonces, para colocar y hacer el primer ensayo acá, pues simplemente voy a tomar una pequeña parte de acá y seguramente la voy a poner para mi primer ensayo y voy a hacer todo el procedimiento. Y luego determino el contenido de humedad. Para el segundo ensayo, pues seguramente voy a tomar otra cantidad de muestra de acá y lo que voy a hacer a esta mezcla, le voy a reducir su contenido de humedad y eso en laboratorio generalmente se consigue tal vez utilizando una secadora de pelos o algo así o dejándole en el ambiente por un determinado tiempo. Entonces, de esa manera estamos reduciendo el contenido de humedad. Una vez que he hecho esto, nuevamente tomo esta otra porción de muestra y vuelvo a repetir el procedimiento. Para el tercer caso, agarro la otra porción de muestra, seguramente le voy a quitar mayor contenido de humedad para generar estos puntos de acá. Estoy trabajando con la misma muestra, eso sí. Pues de esa manera genero 3 puntos en otras palabras. Algo que no he dicho hace un momento y lo que la norma nos recomienda es de que estos valores n, por ejemplo, el valor de n1, dice, debe encontrarse entre los rangos de 15 a 20, por ejemplo, un primer valor puede encontrarse entre 15 y 20. Un segundo valor debería de encontrarse entre rangos de 20 a 25. El tercer valor debería de encontrarse entre 25 y 30. Y también la norma, como es una recomendación, nos habla de una un cuarto punto que podría encontrarse entre 30 y 35.
Entonces, estas son nuestras condiciones que debemos cumplir en laboratorio. No puedo registrar valores menores a 15, ni tampoco valores mayores a 35. Entonces, esas son las fronteras que debo de cuidar. Si yo tengo un valor N1 que está entre este rango, entre 15 y 20, excelente. Si tengo un valor que está entre 20 o 25, está correcto. Si tuviera un tercer valor que se encuentra entre 30 y 35, también estuviera correcto. O 25 y 30, como este caso que yo voy a colocar. Entonces, eso sí hay que controlar en laboratorio. Obviamente los técnicos ya de laboratorio ya conocen muy bien este procedimiento y ya aplican correctamente este método. Bien, con estos puntos y finalizado el ensayo, pues ahora lo que se realiza son la etapa de cálculos, que es lo que debemos nosotros conocer y muy bien, y debemos saber realizarlo también este procedimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Para hacer la etapa de cálculos, solo dice debemos realizar una gráfica entre el logaritmo de los valores n que hemos registrado, los tres valores n que hemos registrado, y sus correspondientes contenidos de humedad. Entonces, hemos visto que registramos valores n y contenidos de humedad. Entonces, si eso lo llevamos a una escala semilogarítmica, como nos está recomendando el procedimiento, pues seguramente vamos a poder encontrar el valor del límite líquido, que es el valor buscado. Si tenemos 3 puntos, yo voy a suponer que estos de color celeste son mis puntos que yo he encontrado en laboratorio. ¿Listo? Entonces seguramente le corresponde a un determinado valor n y otro valor, aunque acá ya estaría entrando en algo ilógico, que no debería de tener valores mayores a 35. Sin embargo, nos vamos a un poquito hacer de la vista gorda con este punto que parece estar llegando a un valor mayor, ¿ya? Simplemente esto, por ser teórico, ha debido ser extrapolado nada más. Sin embargo, sabemos que la norma no nos permite el número de golpes mayores a 35, ¿verdad? Como que creo que es este caso de acá. Esta es una imagen que, bueno, una gráfica extraída de algún documento específico. En ese caso, bueno, lo que quiero explicar es lo siguiente. Una vez que hemos graficado los 3 puntos por acá, pues el procedimiento nos dice, pues debes hacer el ajuste de una línea, de la mejor línea que se ajuste por los 3 puntos. Entonces, de esa manera vamos a tener esta línea de acá, ¿verdad? Entonces acá tenemos una línea de ajuste. Si quieren podemos hacer una regresión lineal con los 3 puntos y encontrar esta línea, o la ecuación de esta línea. ¿Cuál va a ser la ecuación de esta línea? Seguramente va a ser esta va a ser igual de la forma y igual a ax más b, seguramente, ¿verdad? Entonces va a tener esa forma, esta ecuación. Una vez que hemos hecho el ajuste de la línea, pues ahora viene el procedimiento de encontrar el límite líquido. ¿Y cuál es ese procedimiento? La normativa nos dice, debes ubicar el valor exacto de 25 en el valor del número de golpes o del logaritmo n, como está acá indicando. Ese número 25 debes ubicarlo y trazar una línea recta hasta intersectar a la línea de ajuste, a la curva de ajuste. Una vez que he encontrado esta intersección, pues ahora debemos prolongarlo esto hacia el eje de las coordenadas que corresponden al contenido de humedad. Entonces acá tenemos el contenido de humedad en porcentaje. Y dice ahora, según el procedimiento, este punto de intersección es el que le corresponde al límite líquido. Entonces acá ese contenido de humedad va a ser igual al límite líquido que estamos buscando.
Entonces, ese es el procedimiento de cálculo que requerimos realizar. Muy bien, si yo traslado estas mis variables a esta forma de la ecuación, seguramente voy a tener que el límite líquido en este caso va a ser igual a una constante A que tiene que ver con la línea recta. X seguramente en este caso va a ser igual a este punto, al logaritmo, en este caso, el logaritmo de, logaritmo de n, ni siquiera logaritmo de n deberíamos colocar, sino que deberíamos colocar directamente igual al logaritmo de 25, porque eso nos está diciendo el procedimiento. Logaritmo de 25 más la constante b. Y la constante a y la constante b seguramente van a venir de la regresión lineal que tengamos. Entendiendo de que a, para este caso, va a ser igual a la pendiente de la recta y b va a ser el punto de intersección con el eje de las ordenadas, ¿verdad? Entonces va a ser esa magnitud. Por tanto, si manejamos muy bien la regresión lineal, pues vamos a obtener ese punto y la pendiente de esta recta pues va a ser igual a esta constante A. Entonces, con esos valores, pues podemos encontrar el límite líquido. Voy a darles nuevamente un minuto si hay alguna consulta de este procedimiento. Muy bien, si no hay consultas, entonces vamos a continuar viendo el segundo caso. Nos vamos a basar con lo que es la determinación del límite plástico, el segundo laboratorio que habíamos mencionado. La preparación de la muestra para el límite plástico es idéntico que para el límite líquido. Es más, en la práctica se utiliza la misma muestra que se preparó para el límite líquido. Entonces, generalmente se lo separa ya de alguna manera y lo que sí se hace es quitarle el contenido de humedad hasta encontrar tal vez una consistencia mucho más plástica, donde uno trabajar. El suelo tampoco se pegue en la mano. Eso es generalmente un punto de control que en laboratorio se lo realiza. Y por ejemplo, esta fotografía lo que nos está mostrando es de que se está quitando el contenido de humedad a la muestra, ¿verdad? Está siendo expandida la muestra de arcilla con una espátula, aplanando, y al mismo tiempo se le está generando una... aire para que quite el contenido de humedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Una vez que hemos llegado a una consistencia relativamente plástica, pues dice, debemos tomar aproximadamente unos 20 gramos de esta muestra y empezar a hacer en la base, en este caso en la plataforma de vidrio que se tiene acá, en esta placa base de vidrio, pues tratar de hacer una especie de rollos que tengan un diámetro aproximado de 3 milímetros. Obviamente este procedimiento se lo realiza con la palma de la mano o de los dedos, como se está observando acá, tratando de que el rollo sea lo más uniforme posible en cuanto al diámetro. Entonces, uno va, en otras palabras, como que jugando en la placa y va generando esto. ¿Hasta qué punto debe realizar esto? Dice, o esta acción, ¿hasta qué punto se debe realizar? Hasta que esta muestra, la muestra de suelo, pues presente ya algunas fisuras, como estamos observando por acá. Observen acá. Este rollo empieza a fisurarse por distintos lugares, ¿verdad? Y además de que seguro que se va a empezar a
que romper esto, se va a empezar a dividir en distintas porciones. Cuando llegamos a este punto y uno observa las fisuraciones en estos elementos de suelo, pues deja de realizar la acción que estaba realizando. Entonces se dice que en ese punto pues se encuentra el límite plástico, cuando ya estábamos entrando en este punto de observar estas grietas. Una vez llegado a ese punto, lo que se hace es agarrar estas muestras que están con fisuras y colocarla en un recipiente para determinar el contenido de humedad nuevamente. Entonces, acá, de este ensayo, como resultado de este ensayo, lo que vamos a generar es inicialmente un contenido de humedad 1 con estas muestras. Una vez que hemos hecho eso, pues lo que pasamos es a repetir este procedimiento con otra porción de muestra. Volvemos a repetir el procedimiento y volvemos a formar nuevamente los rollos y buscar que se generen estas grietas y volver a determinar el contenido de humedad. En ese caso, dice, vamos a repetir esto al menos 3 veces, obteniendo seguramente nuevamente 3 valores de contenido de humedad. Una vez que hemos determinado aquello, me voy a retornar, no tengo más nada, pues ya para la etapa de cálculo esto es simple. Dice que el promedio de estos 3 valores va a representar al valor del límite plástico. Como estamos encontrando todos al mismo punto, se supone que estos valores no deberían de ser muy diferentes. Por tanto, si tomamos un promedio de estos 3 contenidos de humedad, podemos indicar que ese va a ser igual al límite plástico que estamos buscando. Entonces acá, este ensayo es mucho más sencillo que el anterior, ¿verdad? Una vez que hemos encontrado el límite plástico, pues es necesario ahora definir un parámetro muy importante, que es el índice de plasticidad. Entonces acá vamos a definir ese valor de índice de plasticidad. Y ese índice de plasticidad, dice, no es más que la relación entre el límite líquido que ya hemos encontrado anteriormente menos el límite plástico que estamos encontrando. Este es un parámetro, el índice de plasticidad es un parámetro que va a ayudarnos a evaluar la consistencia de los suelos finos. Por eso es que la definimos en este punto. Entonces, una ecuación bastante simple, pero también a la vez importante. Entonces, acá debemos tener mucho cuidado con este punto. Una vez que ya hemos encontrado este valor, seguramente ahora podemos ya definir, por ejemplo, o realizar la evaluación de la plasticidad o la consistencia de los suelos finos. ¿En qué sentido? Nos dice, por ejemplo acá, este cuadro nos muestra un rango de valores del índice de plasticidad y su descripción que le corresponde. Entonces acá tenemos, si el índice de plasticidad es de 0 a 3, prácticamente es no plástico, ese material no presenta características de plasticidad. Si se encuentra entre 3 y 15, ligeramente plástico, entre 15 y 30, de baja plasticidad, y si está mayor a 30, pues alta plasticidad. Entonces, es nuevamente un cuadro que nos ayuda a evaluar la plasticidad de los suelos finos. Los suelos gruesos teníamos algo similar, ¿verdad? Teníamos la densidad relativa y su descripción que decía muy suelto, moderado, denso y muy denso. Entonces es algo similar que se tiene acá, una evaluación de la consistencia de los suelos finos.
partir de esto, pues podemos ahora definir lo que corresponde con la actividad. Entonces, ¿qué es la actividad? La actividad es otro parámetro que nos ayuda en realidad a identificar cuáles son los minerales que predominan en estos suelos o en estas arcillas, en otras palabras. ¿Ya? Para aquello dice Skenton definió una cantidad llamada actividad como la pendiente de la línea que correlaciona el índice de plasticidad, ese valor que hemos definido hace un momento, es el valor de I sub P, y la fracción de las partículas compuestas de minerales de arcilla, expresada obviamente en términos de porcentaje. Entonces, si les escribimos este párrafo en una ecuación, pues vamos a tener esto, que la actividad se la denomina con una letra mayúscula A y va a ser igual al índice de plasticidad de ese material dividido entre el porcentaje de arcilla. Y seguramente este porcentaje de arcilla yo voy a poder determinar a partir de un ensayo de hidrometría que hemos visto el día de ayer. Entonces, conociendo este dato, la reemplazamos acá y conociendo el índice de plasticidad, esta propiedad de consistencia, pues vamos a encontrar este valor o este parámetro que es la actividad y la vamos a evaluar seguramente. Sin embargo, dice, esta actividad pues está relacionada con esta curva que ha sido propuesta por estos autores en este año. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra una variación del índice de plasticidad y obviamente distintos porcentajes de arcilla. Entonces, simplemente esto para la definición. Lo que nos interesa de manera general es esto, que nos dice que si la actividad se encuentra en un rango de 0,4 a 0,5, pues el mineral predominante, pues seguramente va a ser la muscovita, ¿verdad? Que corresponde al tipo de arcilla de un caolín. Entonces, noten que nos está dando una información adicional este parámetro de actividad. Si esto se encuentra en este otro rango de 0,5 a 0,75, pues el mineral predominante es la caulinita. Si estamos entre este otro rango, el mineral corresponde a la hilita. Y si esto es mayor a 1,25, la monorelonita. Si alguien recuerda cuando hemos visto minerales de arcilla, seguramente retiponita, entonces debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Son arcillas muy especiales. Entonces, ya nos está proporcionando mayor información al respecto. Bien, ya. Continuando ahora con esta evaluación de los límites de consistencia, pues vamos a presentarles lo que corresponde a la carta de plasticidad. En realidad, esta carta de plasticidad ha sido elaborada para facilitarnos el trabajo de manera gráfica. Y porque esto nos representa, básicamente, nos va a dar una información de manera gráfica. A través de ciertos límites. Por ejemplo, acá tenemos un primer límite que corresponde o se denomina como línea A, y una segunda frontera que corresponde a la línea U. Al ser líneas, estas líneas tienen sus ecuaciones acá, están bien definidas, son rectas, entonces tienen que cumplir una ecuación. ¿Qué es lo que hace esta primera frontera? Esta primera frontera lo que hace es separar a los limos de las arcillas. Por tanto, todo lo que está por debajo de la línea A corresponde a limos y todo lo que está por encima corresponde a arcillas. ¿Listo? Y por encima, obviamente, no debería de existir ningún material que caiga en una combinación entre límite líquido e índice de plasticidad que nos dé un punto por encima de la línea U. En otras palabras, esta es
el límite superior. No deberíamos encontrar, o no se encuentra en realidad, ninguna combinación por acá arriba. Entonces, al conocer el índice de plasticidad y el límite líquido del suelo, yo puedo ingresar por acá y digo, seguramente me va a marcar un punto por acá. Entonces, a ese punto, digo, entonces este suelo me corresponde a una arcilla. Si el punto me marcaría en algún punto por debajo, entonces esto me estaría indicando que el suelo corresponde a unos limos. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Sin embargo, esta gráfica que tenemos acá, pues es extraída de nuestro texto base, donde se realiza un análisis un poco más profundo. En esta gráfica lo que hacemos es todavía incluir otras dos fronteras más por acá, unas fronteras verticales en este sentido, que pasan por el valor de 30 y el valor de 50, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido divide esto, o para qué nos sirve estas divisiones? Nos dice, pues a las arcillas las va a dividir todavía en tres grupos, 1, 2, por acá, 2 y 3. A los limos lo mismo, 1, 2 y 3 por acá, ¿verdad? ¿En qué sentido? Nos dice que, por ejemplo, las arcillas que entren dentro de este espacio de acá, o esta zona, pues van a ser arcillas de alta plasticidad, o sea, seguramente relacionados con el mineral de arcilla de la mormorrilonita, suelos especiales. Nuevamente, una información muy valiosa, suelos que caigan por acá, hay que tenerlos mucho cuidado. El segundo grupo corresponde a arcillas de mediana plasticidad, que son básicamente los más comunes en nuestro medio. Entonces ya estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de arcillas, por tanto no nos preocupamos ya mucho. Si nos encontramos en esta tercera zona, corresponde a las arcillas de baja plasticidad, por tanto estos tampoco nos van a dar mucho problema. En los limos, la evaluación es algo similar con el tema de la plasticidad, pero sin embargo, al ser los limos materiales casi que tienen una plasticidad casi nula, si no es nulo, entonces la evaluación debe ser realizada en términos de la compresibilidad o la deformabilidad que estos van a tener. Por eso se incluye el término de compresibilidad. Por tanto, en el grupo 1 entran los limos de alta compresibilidad, en el grupo 2 los limos de mediana compresibilidad y en el tercer grupo los limos de baja compresibilidad. Estoy viendo que acá hay un pequeño error que debe ser subsanado, son mediana compresibilidad en este caso. Entonces, noten que la carta de plasticidad nos está brindando todavía información adicional al que ya conocíamos, ¿verdad? Entonces, en términos del comportamiento de los materiales. Entonces, estamos relacionándolo con el posible comportamiento que estos van a tener. Estos se van a comportar horrible, estos más o menos, estos relativamente bien. Entonces, hay que tratar de relacionarlos de esa manera. Muy bien. Entonces, a partir de este punto, pues ahora vamos a tocar el último punto que corresponde a la determinación del límite de contracción, que era el último caso que les había indicado. Entonces, este procedimiento ha sido propuesto por Casagrande. Entonces, entonces ustedes deberían de ir al apartado de determinación del límite de consistencia en su texto base del capítulo 1 y ver la referencia de Casagrande. Seguramente ahí van a encontrar la explicación a detalle. Sin embargo, vamos a explicarlo acá de manera general. Dice, Casagrande se basa obviamente en la carta de plasticidad que hemos observado hace un momento, y lo que hace él, dice, lo puedes relacionar esta carta de plasticidad con el límite de contracción. ¿En qué consiste este método? Este método dice en que inicialmente nosotros encontremos el punto de intersección tanto de la línea A como de la línea 1.
Obviamente estos tienen unas ecuaciones diferentes que seguramente van a intersectarse en algún punto. Y al ser teóricas, este punto seguramente van a ser siempre fijos. Por tanto, dice, este punto de intersección va a tener un valor del límite líquido menor a 43.5 y un índice de plasticidad de menos 46.4. Ese es el punto que está representando acá. A partir de esto, dice, ahora una vez encontrado este punto de intersección, pues ahora dice, deberíamos graficar el punto A, que está acá, que vienen a partir de los ensayos de laboratorio. Entonces acá este punto A va a venir a partir de los datos de laboratorio. Entonces, de los ensayos que hemos visto. Con los ensayos de laboratorio del límite líquido, conocemos ese valor del límite líquido. Conociendo el límite plástico, pues seguramente vamos a conocer el índice de plasticidad que hemos mencionado. Entonces, esos dos valores de laboratorio, pues nos van a dar como resultado el punto A. Ahora, el Casagrande nos dice, pues, ahora debemos unir con una recta el punto A con el punto de intersección. Entonces, este punto la puedo denominar, si quieren, punto B. Entonces, debo unir con una recta estos dos puntos. Y ahora dice, el punto que va a intersectar con este eje pues va a ser el valor del límite de contracción. Entonces, noten que este método es bastante simple y gráfico, ¿verdad? Entonces, seguro que ahora para determinar este punto, lo único que necesitamos hacer es incluir acá un poco de geometría, ¿verdad? Un poco de geometría para definir cómo encontrar exactamente este punto, porque seguramente este punto va a tener coordenadas del límite de contracción y 0 en el otro eje. Entonces es un punto conocido. Tenemos este otro punto conocido por acá, que tiene coordenadas del límite líquido de laboratorio e índice de plasticidad encontrado. Entonces, tenemos este punto de intersección acá, que tiene menos 43 y menos 46 en índice de plasticidad. Por tanto, seguramente podemos encontrar fácilmente este valor. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo el capítulo 1. Entonces hasta acá llegamos con el avance del capítulo 1. Esta es la última parte, como les decía. Quiero realizar la consulta como siempre, si hay alguna duda o aclaración que quieran que se realice de lo que hemos observado. ¿No hay preguntas? No. Todo claro, ¿verdad? Pues eso espero, la verdad. Voy a recomendarles de que ustedes hagan la lectura de estos contenidos en el texto que tienen de apoyo. Sin embargo, adicionalmente, para los que quieran un poco ampliar en estos ensayos, voy a subir en este momento los dos nuevos manuales de laboratorio que hacen referencia al límite líquido y al límite plástico, para que revisen y puedan entender algunas cosas si todavía hay alguna duda. Entonces, en los siguientes minutos yo lo voy a subir inmediatamente para que ustedes puedan hacer lectura de aquí.
Muy bien, entonces si no hay consultas, pues vamos a dar por concluido esta clase y nos vemos directamente el día de mañana.